Seguimos con más de noticias Globovisión Salud. Hoy recibimos a Fabiola Fabiano Locantone, inmunólogo clínico de laboratorio. Un gusto recibirla, bienvenida. Hola Daniela, un gusto siempre estar aquí en tu equipo de Globovisión Salud y bueno, hablando un poco sobre el Día de la Condición Celíaca. Sí, es importante hablar sobre ello, crear conciencia, además de las diferenciaciones que hay, porque hay personas que son intolerantes o alérgicos al gluten sin necesidad de ser celíacos. Vamos a hablar qué tipo de condición tiene que tener un paciente para ser diagnosticado con celiaquía. Sí, fíjate, la condición celíaca nosotros la identificamos como una condición en el sentido de que muchas veces cuando los pacientes están muy bien controlados, pues ya desaparecen bastantes signos y síntomas de la enfermedad. Y básicamente la condición celíaca se define, Dani, como un trastorno de base inmunológica hacia unos cereales en específicos, no hacia todos los alimentos. Y esto es muy importante, en individuos con una genética familiar susceptible de enfermedad. Eso quiere decir que si nosotros tenemos algunos antecedentes genéticos de manejo inadecuado de gluten, entonces probablemente podamos desarrollar una condición hacia el gluten contenido en trigo, cebada, centeno y en muchos menores casos la avena. Entonces, básicamente la condición celíaca se definiría como un trastorno de base inmunológica que nace en el intestino, pero que llega a tener características extraintestinales hacia el gluten y proteínas parecidas al gluten en individuos que están genéticamente marcados para esta condición. ¿Cuáles son los estudios o exámenes que se realizan para determinar que un paciente es celíaco? Fíjate, nosotros en Venezuela nos adaptamos a las pautas mundiales de gastroenterología y nutrición pediátrica, que son protocolos mundiales, y nosotros tenemos claro que dependiendo de la edad del paciente tenemos que hacer unos u otros estudios. En el caso de los adultos, que es la mayoría de los pacientes que nos llegan, son pacientes que ya tienen mucho tiempo de cronicidad, o sea, mucho tiempo con la enfermedad y ya comienzan a tener otras descompensaciones inmunológicas intestinales y gastrointestinales. Entonces, a este paciente tiene que venir con una historia clínica muy clara, donde además se sospecha de la enfermedad. Hay que hacer marcadores, que es el perfil celíaco, los anticuerpos anticeliaquía, que lo podemos hablar más adelante, la genética para ver si tú tienes los antecedentes genéticos y la biopsia intestinal. En los niños, las pautas actuales establecen que si los niños tienen menos de 10, 8 añitos y que tienen los anticuerpos, algunos anticuerpos de laboratorios muy marcadamente positivos y hay una historia genética positiva y una historia clínica, podemos evitar la biopsia. Pero esto parte por el hecho de que el clínico tiene que pensar en la enfermedad y las unidades especializadas de diagnóstico también tienen que saber cuáles son las pruebas que tienen que determinar. Sí, le pregunto esto porque existen pacientes con una condición celíaca y pacientes que son intolerantes o alérgicos solamente a estas trazas o sustancias que trae el gluten. Entonces, por eso queríamos saber la diferenciación que existe también entre ambos pacientes. Mira, Dani, nosotros ayer lo estaba publicando en mis redes, una conversación que nosotros habíamos tenido hace mucho tiempo, y la verdad es que hay como una moda de que el gluten es malo, y eso no es cierto. El gluten no es malo para todos los pacientes. Para los pacientes celíacos sí, porque tienen una condición determinada. ¿Cuál es la diferencia entre un celíaco y un paciente con una alergia al trigo o una intolerancia al gluten? De manera inicial, los síntomas se pueden parecer y muy probablemente los 3 grupos de pacientes tengan que tener una dieta libre de gluten. Pero en el caso de las alergias al trigo, cuando son bien manejadas, puede haber una reintroducción de trigo. En el caso de la celiaquía, no. Cuando hay una intolerancia al gluten, puede que esa reintroducción de trigo se retrase muchísimo más. En el gluten, en la celiaquía tampoco. El celíaco no puede consumir gluten, al menos el gluten que hoy en día se está produciendo a nivel mundial, hasta que salga una vacuna o podamos producir un trigo que está exento de ese pedacito que es lo que dispara el sistema inmunológico. Nos decía al principio que la parte gastrointestinal se ve comprometida, pero no son las únicas características o manifestaciones que puede tener el paciente. Incluso hay otros tipos de manifestaciones en piel, hay otro tipo de características a tomar en cuenta. Sí, porque fíjate, todas las enfermedades gastrointestinales, y lo vas a ver después con la entrevista que vas a hacer de intestino irritable, la condición celíaca nace en el intestino, pero como hay cronicidad, el paciente tarda en llegar a la consulta, el paciente tarda en hacerse un diagnóstico correcto, entonces se empiezan a comprometer otros órganos y tejidos. Entonces el paciente, casi siempre el paciente celíaco, sobre todo en nuestra práctica, hemos visto que es el paciente que tiene anemia a veces por un síndrome de malabsorción.
El paciente, a veces las mujeres que tienen ovarios poliquísticos, caída del cabello, cansancio, niños que tienen cefalea, alteraciones en la piel o un tipo de dermatitis que es muy típica de la alergia al trigo, que está muy presente en estos pacientes, que se llama dermatitis herpetiforme. Entonces, cuando nosotros les decimos a los pacientes, si tú ves que tienes un cuadro clínico prolongado, donde hay cansancio, distensión abdominal, alteración en los procesos de evacuación intestinal que pueden ir desde la diarrea hasta el estreñimiento, ovarios poliquísticos, inclusive osteoporosis, es importante que vayas a un clínico que pueda pensar en la condición, más si tú tienes antecedentes familiares de esta enfermedad. Estamos conectados en las redes sociales por Instagram Live a través de la cuenta @DanielaJSalas y también por @salud_GB. Blanquita-Sola, que siempre se conecta con nosotros prácticamente todos los días, nos saluda y nos dice, ¿cómo sé yo si tengo intolerancia al gluten? Bueno, Blanquita, muchos pacientes lo saben de manera empírica. Si consumes el gluten y sientes que hay distensión abdominal, dolor, alteración en los procesos de evacuación intestinal o muchas veces dolor de estómago y por unos días, unas semanas, tú dejas de consumir el gluten y estos síntomas desaparecen, es probable que tú tengas un cuadro asociado a gluten. Si es una celiaquía, si es una intolerancia o es una alergia al trigo, somos los equipos de expertos los que debemos identificar cuál es el cuadro. Nos decía que existen marcadores genéticos específicos para el paciente con condición celíaca, ¿es decir, que es hereditario? Sí, es hereditario, pero no todos los pacientes que tienen esos genes quieren decir que van a desarrollar la enfermedad. Hay unos genes específicos que se llaman genes de antígenos leucocitarios humanos, que tienen que ver con el sistema inmunológico. ¿Qué pasa? Nosotros en Venezuela podemos tener hasta un 30-40% de la población con esos genes. Y entonces, ¿cuál es la utilidad? La utilidad es que esos estudios genéticos tienen que estar orientados según la historia clínica del paciente, porque tú puedes ir a un laboratorio a hacerte la genética y si te da positiva, si no hay una historia compatible, no necesariamente es la enfermedad. Pero sí hay un componente genético y se ha visto sobre todo como el venezolano que tiene antecedentes de raza mediterránea o de caucásica, sí se ve que hay un componente muy alto. Antecedentes italianos, portugueses, sí se ha visto mucho, sobre todo en Venezuela. Vemos eso que nos dice también de que no todas las personas le hace daño el gluten, sin embargo las personas que sí son celíacas o tienen algún tipo de condición, sí le puede hacer daño y hay que eliminarlo de la dieta. Sí. Y esto es importante también en el manejo de las casas, el manejo de la cocina, saber que hay trazas que pueden contaminar también la comida de este paciente y tener algún tipo de reacción que se llama contaminación cruzada. Es correcto. Fíjate, ¿qué es lo que nosotros decimos? El paciente no debe diagnosticarse, ni autodiagnosticarse, ni diagnosticarse por estas modas. El paciente celíaco tiene unas características que nosotros desde el punto de vista clínico identificamos y desde el punto de vista de marcadores de laboratorio también identificamos. Cuando hay un paciente que efectivamente es celíaco en la casa, nosotros tenemos que tener todo un control alimentario para ese paciente, que es un paciente que debe tener muy poca carga de gluten en su dieta, y eso implica que debe tener sus ollas para preparar su pasta libre de gluten, sus salsas que sean libres de gluten, etcétera, etcétera. Porque el gluten, Dani, no es nada más un compuesto que está en el pan. El gluten es un compuesto que se utiliza como preservante. Hay que verlo también dentro de los ingredientes cuando compramos. Igual como cuando un paciente es alérgico, por ejemplo, a los parabenos, a las cremas, que tiene que leer el etiquetado. Bueno, al paciente hay que educarlo, igual que hay que educar a los familiares para saber cuánto gluten debe consumir, en qué trazas está contenida y cuál es el impacto que puede tener eso para su condición. Vamos a irnos a una pausa y de regreso seguiremos conociendo estas recomendaciones y qué tenemos que tomar en cuenta y además cómo revisar correctamente las etiquetas al momento de comprar un alimento si usted tiene una condición celíaca o es paciente celíaco. Vamos a la pausa. Recuerden que estamos conversando con Fabiola Locantore, inmunólogo clínico y de laboratorio. La pueden conseguir como @FabiAlergias, a nosotros como @salud_GB y @DanielaJSalas. Ya regresamos.